Bienvenidos a un nuevo video del canal. Yo soy Ronister Gamer y el día de hoy estamos jugando Grand Truck Simulator 2. Este video va a dar inicio a una nueva serie de videos, valga la redundancia, en la cual voy a intentar hacer la configuración real para estos camiones. Vamos a dar inicio con el T800, el cual estamos viendo aquí. Entonces yo lo que voy a hacer es buscar las specs que vienen de fábrica para este camión y tratarlo de dejar a como es en la vida real. Después de eso procederé a probarlo y a ver qué tal jala. Bueno, primero lo que les voy a encargar es que giren su teléfono en posición vertical, no el video, simplemente el teléfono, porque vamos a ver la lista de las specs para que ustedes sea más cómodo que puedan leer qué es lo que les estoy mostrando. Así que vamos allá. Vamos a comenzar con lo que es el motor y después nos iremos a lo que es la transmisión. Muy bien, ahora sí, vámonos y giren su teléfono. Muy bien, aquí tenemos la hoja de specs del camión. Entonces vamos a comenzar a ver qué motor es el que tenemos. En este caso tenemos un Packard o tenemos varias opciones que podría ser Cummins. Bueno, dos Cummins y dos Packard. Vamos a ver más o menos en cuánto rondan el torque y la potencia. Después vamos a ver cuáles son las que tengo yo en el juego. Muy bien, tenemos el motor Packard MX13 con 405 HP y 1450 libras-pie de torque. Tenemos también un Cummins ISM de 335 HP y 1253 libras-pies de torque. Según este puede ser expandible a 434 HP. Después tenemos un Cummins X15 con 400 HP y entre 1550 y 1650 libras-pies de torque, supuestamente expandible hasta 550 HP. Después de esto tenemos un Packard MX13 de 430 HP y 1450-1650 libras-pie de torque. Esto expandible hasta 510 HP. Muy bien, ahora vamos a buscar el motor a ver cuáles de estos podría ser nuestra opción en el juego. Encontré en el juego, ahorita se los muestro, un aproximado al primero, al Packard MX13 de 405 HP. Los demás sería el de 550, pero que se vendría siendo el más potente. Pero para hacerlo parecido a lo que es esta ficha técnica, vamos a escoger el primero. Y si ustedes quieren que escojamos otro de los motores que está aquí, para ver cuál sería su aproximación, déjenlo en los comentarios. Mientras tanto, yo voy a escoger este, que en el caso del juego sería el siguiente. Muy bien, ahora escogeríamos el motor que encontramos encabezando la lista. El que sería más parecido al que está en la ficha técnica que les mostré anteriormente. También encontré otro motor que se parece al más potente de la lista de especificaciones. Pero ese motor ya lo hemos ocupado para hacerlo el más potente. Pero de todos modos, si ustedes lo quieren ver, déjenlo en la caja de comentarios. Bueno, en ambos casos la potencia queda un poquito dispareja, no es la misma, pero sí es próxima. Y lo mismo pasa con el torque. En el caso de este motor el torque queda un poquito sobrado y en el otro que les había dicho un poquito abajo. Pero vamos a escoger el primero. Muy bien, cuesta 32.480, vamos a comprarlo. Muy bien, ahora me iré a ver lo que es la transmisión. En la transmisión tendremos la que viene de stock, sería esta Fuller FRO 14210, que es de 10 velocidades. Y otras opciones que igual son Eaton Fuller, una de 13 y dos de 18. En este caso yo voy a escoger la de 10 para que quede como en las especificaciones originales, pero de igual manera ya saben, si quieren alguna en especial ustedes dejen en los comentarios para que lo estemos probando y si les convence ustedes la puedan utilizar. Muy bien, les voy a mostrar la ficha técnica, lo que viene también de la transmisión porque también la busqué. Esta es la ficha técnica de la transmisión, en este caso aquí la podemos ver. FRO 14210C. Tenemos que serían 10 velocidades. En este caso comenzaremos desde 12.69 hasta .74, es decir, en la décima ya tenemos una sobremarcha. En este caso sería buscarla de igual manera, a ver cuál es la que le queda. Bueno, no cuál le queda, cuál tenemos para escoger que se aproxime, así que la voy a buscar y se las voy a mostrar. Y sí, en el juego tenemos una que coincide totalmente. Tenemos esta Easton Ruler, que sería Eaton Fuller, de 10 velocidades,
de 12.69 a 0.74, así que vamos a comprarla. Muy bien, ya estamos un poco más cerca, solo falta escoger el diferencial. En el caso del eje trasero, que sería el diferencial, tenemos un Meritor MT40. Ya busqué las specs y de igual manera se las voy a mostrar. En este caso tendremos las relaciones de 2.28 a 7.17. Entonces lo que procederemos será dividir el número más grande entre el más pequeño. Como resultado nos dará 2.67. Así que ya sabemos que sí lo tenemos en las partes que hay que comprar para el camión. Así que vamos a buscarla. Como podemos ver, también tenemos una Meritrox MT4014X, pero en este caso la relación es un poquito diferente. Son 2.64, pero parecería que no es mucha diferencia, pero pues ya mecánicamente sí es algo, ¿no? Pero no pasa nada, vamos a comprarlo y vamos a proceder a probarlo. Recuerden para que se les apliquen los cambios. Recuerden para que se les apliquen los cambios, lo que tienen que hacer es salirse al menú principal y volver a regresar, porque si no el camión quedará como si no le hubiese pasado nada. Muy bien, voy a salirme, voy a escoger un viaje y después vamos a proceder a probar el camión. Pero antes de eso, recuerden suscribirse al canal y a mis demás redes sociales, las cuales se encontrarán en la descripción del video. De igual manera, si quieren un saludo para el próximo video, déjenmelo en la descripción y con mucho gusto lo estaré haciendo. En Facebook estoy subiendo una serie de Contra, un videojuego algo viejo pero bastante bueno, así que también vayan a darse una vuelta por allá. No olviden darle like, compartir con sus amigos y suscribirse al canal para seguir apoyándolo y que el algoritmo me favorezca y se lo muestre a más gente. Muy bien, ahora sí sigamos a probar el camión. En este caso todavía voy vacío, no he ido a cargar, pero como pueden ver vamos en quinta lenta, que sería la novena, y ya alcanzamos la velocidad máxima permitida por el limitador, que son 100 km por hora. En este caso, pues esto es bastante bueno, mientras vayamos vacío podemos ir bien tendidos. Pero ahora faltaría probar qué tal si se funciona esto con carga. Si llegamos a los 100 ya estamos del otro lado, así que ahora vamos a ir a cargar. Ahora estamos ya cargados, pero vamos prácticamente en una subida algo ligera. Y el camión se está más o menos comportando entre 99 y 100 km por hora, entonces es bastante bueno. Ahora sí que solo nos faltaría la prueba de fuego, que es llegar a la subida que está antes de la ruta del caracol y ver qué tal jala ahí. Si ahí jala, ya estamos del otro lado. Además de que esta configuración pues sería menos cara que la anterior, entonces pues favorecería a quien quiera mejorar su camión y andar tendido para todos lados. Muy bien, vamos a llegar allá y vamos a teletransportarnos para llegar más rápido. Ahora sí ya comenzamos la subida pesada. Va a ser desde aquí hasta llegar aproximadamente a la segunda o tercera cuerda. Segunda o tercera vuelta en el juego. Vamos en cuarta alta, que sería la octava. Y el camión viene subiendo a 96, 97. Seguimos subiendo todavía de velocidad. Vamos a ver qué tal se comporta. Creo que se me quiso voltear, pero sí aguantó vara. Entonces se regresó. Baja hasta 90. Les vengo narrando los kilómetros porque me parece que les parece la pantalla un poco cortada. Así que se los vengo diciendo. Venimos a 97, 98. Vamos a dar vuelta. Bajó a 97, 96, 95, 93, 92, 91. Volvió a subir a 92 y seguimos subiendo. Ya vamos por 95. Vamos a llegar hasta esa curva de hasta allá, que sería la última parte de la recta más difícil de aquí. Y hemos vuelto a 99. Vamos a ver. Ya no creo que bajemos. De aquí ya no se dificulta más que por las siguientes curvas. Así que fue todo por el video de hoy, amigos. Espero les haya gustado. Pruébenlo, déjenme en sus comentarios qué tal les funcionó, qué tal les pareció el video. Recuerden dejarme un comentario donde quieran algo en especial sobre este videojuego o alguno más. Un saludo, comparta con sus amigos, denle like, activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Y si no les gustó, póngale doble vez al dislike para que se marque su furia. Así que nos vemos en la próxima. Bye.